No hay autoridad en esta tierra ni en ningún lugar que pueda decir algo contrario a lo que Dios habló sobre nosotros. Es imposible, ni siquiera Dios va a cambiar lo que Él habló, porque Él no se arrepiente de lo que dice. Dios nunca se arrepiente de su palabra. Y eso es una buena noticia. Cuando decimos que Dios es fiel es porque sabemos que Dios no cambia. No cambia su pensamiento sobre vos ni sobre mí. Decile a alguno, qué alivio. Mirá si Dios todo el día, si Dios sería como nosotros. Hoy te amo, mañana te odio, pasado te borro del libro de la vida, el lunes que viene te vuelvo a anotar. ¿Sí? ¿Viste? En una época nos predicaban así, cuidado hermano, porque Dios lo va a borrar del libro de la vida. Digo, sí. Si me porto bien me anota, si me porto mal me borro otra vez. Pero ¿qué Dios es esquizofrénico? O sea, necesitamos que nuestra mente se ordene hacia un Dios que es fiel, que no cambia y que nunca va a variar en su manera de hablar. Dios puede actualizarnos a nosotros, pero Él es eterno e inmutable. Dios no cambia. Qué bueno, porque si Dios cambiara, imagínense si un día dice, me cansé, voy a callarme y que se caigan los planetas. ¿Sí? Porque el universo se sostiene por su palabra. Imagínate si Dios dice, a partir de ahora no hablo más. Y que se arreglen como puedan. ¿Viste esos que dicen, Dios no habla? Sí, Dios te habla, porque si no, no estarías... ¿Sabés por qué estás vivo vos y yo? Porque Dios sostiene nuestra vida con la palabra. La palabra de Dios sigue hablando y sigue dándole órdenes a nuestro espíritu de que funcione. Si nuestro espíritu se calla, nuestro cuerpo termina la vida. Qué buena noticia. Yo te veo con una cara de, qué conflicto que me entró ahora. Así que no se trata del corazón físico, se trata de que el corazón de Dios en nosotros nos da vida y vida en abundancia, como bien expresó Néstor, que me encantó como lo dijo. Decí conmigo, tengo diseño dador. Nosotros tenemos por diseño dado por Dios la capacidad de ser dadores, nunca recibidores. Dios nos diseñó para ser dadores. Todo en la naturaleza tiene orden de ser dadora. Por eso la mujer es dadora de vida. El hombre participa en el embarazo dando una parte para que la mujer dé vida. Si vemos las plantas, vemos la creación está constantemente dando. La naturaleza está configurada por Dios para dar. Y el hombre fue hecho en Dios para ser dador. Ahora, el sistema mundial, el sistema de las tinieblas, nos ha configurado para que ese dador nunca se active. O se active en cuentagotas, o se active a medias. Pero no terminemos de activar el ser dadores según el diseño original de Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es la estrategia de Satanás? Que seamos recibidores. Y esto no es que no te vamos a recibir nunca cuando vengas. Quiero decir, la estrategia de las tinieblas es que las personas, todo nacido, sea un recibidor. Y ahí empieza a funcionar lo que bien hablaba Néstor hace un ratito sobre las expectativas equivocadas. Cuando yo funciono con una configuración de ser recibidor, empiezo a poner expectativas en que las cosas, las personas, tienen que darme lo que yo necesito. Porque cambia la configuración, cambia el diseño original. Entonces las tinieblas van a estar constantemente conspirando contra el diseño de Dios en mí, que es ser un dador. Vos y yo fuimos diseñados para dar a conocer la vida de Cristo. Y Dios nos va entrenando para que eso se dé a conocer. Ahora, ¿qué hizo el pecado en el hombre? Cambió esa configuración original. Esa configuración dada por Dios, el pecado la configuró al revés. Entonces, el alma y el cuerpo, de ser un mecanismo de expresión, de ser un mecanismo para dar, se transformaron en un mecanismo que recibe.
El cuerpo a través de los sentidos recibe, quiere recibir y quiere satisfacerse. El alma dice, le pide al cuerpo, dale que nos satisfacemos. Y el espíritu queda ahí, calladito la boca. No habla nada. Pero cuando viene Dios a nuestra vida, dice, yo te hice con un diseño. Y el diseño es, mi espíritu habla, el alma obedece y el cuerpo se sujeta para hacer expresión de la vida del Hijo. El que da, gobierna. El que recibe es esclavo siempre de algo o de alguien. El que tiene configuración de recibir está constantemente esperando algo, de alguien o alguna cosa que venga para hacerlo sentir bien. Entonces se hace esclavo de lo externo. Pero el que da siempre gobierna. De hecho, el Señor lo dijo, es más bienaventurado el que da que el que recibe. ¿Por qué? Porque decile a algunos si querés, el que da gobierna. Por eso las tinieblas se oponen al traslado, que nuestra mente no sea trasladada a la configuración original de Dios, que es ser dadores. Siempre van a trabajar para oponerse a eso. ¿Por qué? Porque le temen, porque saben que cuando alguien entiende el diseño dador de Dios, se transforma en una herramienta de gobierno en la tierra. Entonces esa familia queda bajo el gobierno de Dios. Ese matrimonio queda bajo el gobierno de Dios. Esa persona queda bajo el gobierno de Dios. La iglesia dadora queda bajo el gobierno de Dios. Y cuando algo está bajo el gobierno de Dios, se transforma en un mecanismo de expresión de ese gobierno. Y las tinieblas tienen que huir donde el gobierno de Dios se manifiesta. Por eso el Señor dice en la Escritura, el que pierda su vida la hallará. Decime si nunca entraste o si alguna vez no entraste en conflicto si leíste ese texto de la Biblia. El que pierda su vida la hallará. Claro, me tiro de un puente, ¿cómo es la historia? ¿Será que voy a resucitar? Entonces, cuando uno se pone a investigar un poquito, dice, ¿qué vida? La vida original. El que pierda su vida actual, el que cambie de diseño, el que permita el traslado, va a perder el diseño con el que fue configurado, va a perder esta vida que tiene, pero va a hallar la vida eterna y va a ser una expresión de la vida eterna. Sí, y te voy a leer en una traducción en lenguaje actual este texto, porque ahí lo vamos a entender y lo vamos a comprender un poquito mejor. Dice el capítulo 16 de Mateo, Jesús le viene hablando a los discípulos y les dice, no le vayan a decir a nadie que soy el Mesías. Hoy no es momento de hablar de esto. ¿Por qué? Porque lo iban a matar antes. Entonces, nadie, y los iban a matar a ellos. El Señor siempre dando, cuidando. Porque si ellos declaraban que Jesús era el Mesías, iban a tener muchos problemas con los fariseos. Entonces, lo que le pasó a Jesús le iban a pasar a ellos antes de tiempo. Entonces el Señor les viene diciendo eso y les dice, desde ese momento Jesús comenzó a decirles a los discípulos lo que le iba a pasar. Les cuenta, tendré que ir a Jerusalén y los líderes del país, los sacerdotes principales y los maestros de la ley me harán sufrir mucho. O sea, vos fíjate el Señor re tranquilo, les voy a contar lo que me va a pasar. Me van a hacer esto, me van a hacer aquello, me van a hacer lo otro. Tranquilo. Allí van a matarme, ¿sí? La tenía clara. Vos sentado ahí leyéndolo en la pantalla, decís, mirá qué loco, che, lo que dijo Jesús. Vos sos discípulo de él, caminaste 3 años al lado. Ella es tu amigo, estás ahí a full. Y viene y te dice, ¿sabes qué? Vamos a ir a Jerusalén, me van a agarrar de los pelos, me van a pegar, me van a reventar a trompada y después me van a matar. Mirá qué loco. No. Porque nosotros después lo condenamos a Pedro porque dijo lo que te voy a leer ahora. Pero vamos a ponernos en contexto. Entonces, dice, allí van a matarme, pero 3 días después resucitaré. Menos, ¿entendieron? Menos. Entonces Pedro se llevó a Jesús aparte y lo reprendió por hablar así. ¿Conocés a alguno que reprende a Jesús?
¿Conocés a alguno? No, señor, esto no es así. ¿Conocés a alguien? ¿Está acá? ¿A que si te digo que lo mires es así? Se llevó a Jesús y lo reprendió por hablar así. Y le dijo, eso no puede sucederte, Señor. Que Dios nunca lo permita. Era el Dios. O sea, vos nunca permitas esto que Dios... Es una cosa de loco, Pedro. Que Dios nunca lo permita. Jesús se volvió y le dijo, Pedro, estás hablando como Satanás. ¿Y por qué le dijo eso? No me estás dejando ser el diseño que el Padre hizo sobre mí. Estás hablando para retenerme, estás hablando para tenerme. Y le dice, vete, tú no entiendes los planes de Dios y me estás pidiendo que los desobedezca. Eso cuando le decimos al Señor, ay Señor, que esto pase rápido, que no me pase esto. Y el Señor, vete. Es lindo escuchar cómo se lo dijo a Pedro, pero vamos a abrir el oído nosotros. Vete, porque no me estás dejando obedecer al Padre. Yo quiero darme a conocer. No seas obstáculo, no hables como Satanás. Cambiar las palabras. Tú no entiendes los planes de Dios y me estás pidiendo que los desobedezca. Luego Jesús les dijo a los discípulos, si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y a hacer lo que yo les diga. Ay, es muy duro cuando el Señor habla así. Si solo les preocupa salvar su vida, la van a perder. Proféticamente el Señor lo dice, ¿eh? Si solo les preocupa salvar su vida, la van a perder. Pero si deciden dar su vida por mi causa, entonces se salvarán. De nada sirve que una persona gane en este mundo todo lo que quiera, si al final de cuentas pierde su vida. Y nadie puede dar nada para salvarla. Es muy claro el Señor. Yo no sé por qué a veces enroscamos tanto el Evangelio. Una de las cosas que necesitamos saber para que el Evangelio no se haga una tortura en nuestras vidas es para qué Dios prepara a su iglesia. Yo necesito saber para qué Dios me está preparando. ¿Para qué estoy en una congregación? ¿Para qué Dios me convocó? ¿Por qué Dios un día me alumbró? ¿Por qué Dios me hizo su hijo? Yo necesito saber para qué Dios entrena a su iglesia. Porque Él lo dijo claramente, nadie que quiera salvar su vida puede ser mi discípulo. Entonces, ¿de qué se trata ser un discípulo del Señor? Y trabajar para ser el diseño que Él diseñó, que es dar su vida hacia afuera, ¿sí? Dar su vida. Ahora, Dios no prepara a la iglesia para lo que la iglesia se prepara. ¿Cuántos de nosotros alguna vez, yo sé que ya no lo hacen más, y los que están acá no lo hace ninguno, pero ¿cuántas de nosotros alguna vez dijimos, voy a la iglesia a ver qué Dios tiene para mí? ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros alguna vez hemos dicho, voy a ver cuánto el Señor me va a dar? Voy a ver cómo me preparo para que el Señor me dé. La configuración de la religión evangélica tiende a tener un formato de preparar a las personas para recibir algo. Entonces, todo lo hacemos en función de que Dios me va a dar algo si yo me porto bien. Y me preparo para portarme cada día mejor, ¿o no? Entonces, yo me preparo para portarme bien. Doy para que Dios me dé. Corto las maldiciones para que no me vaya mal. Me ministro para ver si me puede ir mejor de lo que me va, ¿o no? La configuración
que tenemos como religión es algo Dios va a darme y me prepara para eso. Entonces, estudio para ser pastor porque me voy a realizar en la vida. Estudio para ser líder porque ahí voy a tener gente que me va a escuchar. Entonces, me voy a realizar en la vida. Amados, Dios es claro, te estoy preparando para que puedas ser un mecanismo de expresión. No una entidad de recepción, sino una entidad de exportación. Dios prepara a su iglesia para disfrutar de vivir en el diseño eterno. Lo mejor que te puede pasar a vos y a mí es vivir de acuerdo a cómo fuimos diseñados. ¿Cuáles son la mayoría de los conflictos de las personas? Y me incluyo, aunque a veces no parezca persona, pero me incluyo. Amados, la mayoría de los conflictos es cuando no reciben lo que estaban esperando recibir, cuando las expectativas de lo que van a recibir no son suplidas. Ahí vienen los conflictos de las personas con Dios. Yo esperaba que, y Dios hizo que. Estás hablando como Satanás, porque me estás pidiendo que desobedezca. Cristo en nosotros dice, yo quiero obedecer al Padre, no detengas esa manera de expresarme, porque el diseño del Espíritu es obediencia. El Espíritu no negocia con el hombre. El Espíritu de Dios nunca va a negociar con el hombre. Si Dios le dio una orden al Espíritu, el Espíritu va a cumplir esa orden. El conflicto que se nos pone internamente es cuando el hombre quiere detener esa expresión del Espíritu. Y el otro día le decía a alguien, ¿sabés cuál es el problema? Que el Espíritu le habla a todo el cuerpo. El Espíritu le habla a la mente, el Espíritu le habla al cerebro y dice, viene esta palabra para obedecer. Y todo el cuerpo se prepara para obedecer a Dios. Lo único que detiene esa expresión es la voluntad del hombre. Todo el cuerpo, cerebro, mente, todo se prepara. Dice, bueno, ahora va a decir que sí a lo que el Padre propone y vamos todos hacia el lugar que tenemos que ir. Y el hombre dice, no. Porque yo sé más que Dios. Yo sé lo que me conviene. Yo sé hacia dónde ir. Por eso la determinación de obedecer a Dios es lo que nos va a permitir disfrutar todo lo que el Padre ya habló de nosotros. Vos tenés y yo tenemos que saber que cuando el Padre da una palabra al Espíritu, viene el conflicto. Automática, pero a ver, todos ahora están diciendo, oh. Después viene el conflicto. Sandra a veces me dice, no digas esas cosas porque después vienen los conflictos. Y sí, y van a venir los conflictos, pero no me tengo que acordar yo. El que se tiene que acordar sos vos, que estuvimos parados acá y sentados ahí y diciendo, van a venir los conflictos. Y todo el cuerpo sabe que van a venir los conflictos, porque la palabra de Dios le avisa, no hay nada que Dios no haga sin avisar. Y los conflictos vienen. Ahora el tema es, ¿qué hago en el conflicto? No pone fin a la noche. Amados, si la nueva vida fuese recibir cosas, ¿no sería necesario un nuevo nacimiento? Si el reino de Dios, que el reino que Dios propuso, fuese, bueno, le vengo a traer milagros, prodigios, señales, te iba mal, ahora te va bien, necesitas $1.000.000, quédate tranquilo, orá, ayuná, sembrá y yo te lo voy a dar, y te doy una nueva casa, levante la llave que viene el auto. O sea, si el reino de Dios fuese eso, ¿para qué murió? ¿Para qué quería un nuevo nacimiento? Para eso seguimos viviendo como antes y tenemos un chepibe que le pedimos cosas y nos la da, ¿o no?
Entonces, creo que la palabra de vida nos lleva a un entendimiento superior a lo que este sistema corrupto nos quiere hacer entender acerca de Dios. La palabra de vida nos lleva a un entendimiento. Y yo sé, mira, una sola vez vi los cielos abiertos, una sola vez, gráficamente, en una visión. Y fue con la canción que cantamos recién. Estaba escuchando esa canción y me pasó, y no voy a contar la experiencia porque es un tema mío con Dios y no voy a hacer una doctrina de eso. Pero cuando la palabra de Dios habla, automáticamente el Espíritu muestra el cielo, muestra la eternidad. Y esa eternidad gobierna sobre la temporalidad. Aunque no se te abre, vi el cielo. No importa si lo ves o no lo ves. Vos tenés que saber que la palabra de Dios habla para traer el cielo a la tierra. Entonces vos y yo, atentos, lo vamos a ver y lo vamos a manifestar. Pero siempre y cuando nuestra mente cambie la configuración, por eso somos trasladados. Decí conmigo, trasladados. Capítulo 11. La palabra de Dios es para que el cielo se manifieste en la tierra. Ahí se cumple, lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que abras en el cielo será abierto en la tierra. Así que, amados, si no hubiera sido necesaria una cruz, si Dios solamente nos hubiera dado una nueva vida para recibir cosas, ¿quién alguna vez, aunque levantamos una ceja si no te expones tanto, pero quién alguna vez no pensó que Dios solamente servía para darle cosas? Sí, algunos levantan las dos cejas. La palabra de verdad nos robustece, así se dice, de tal manera que empezamos a vivir en la configuración original y ahí nos empezamos a experimentar lo que es el que da, gobierna. Dios nos está trasladando. ¿Por qué? Porque el anhelo de recibir cosas constantemente, el anhelo de recibir cosas es el principal obstáculo para poder disfrutar de la nueva vida. Porque yo estoy esperando a Dios acá y Dios se está expresando acá. En realidad te lo voy a hacer más gráfico. Estoy esperando a Dios allá, que Dios venga y que venga y que venga y que venga. Y Dios está acá diciendo, ya vine. ¿Cuántas veces voy a venir? Ya vine, estoy en vos y soy la esperanza de gloria. Lo que tengo es que expresarme. El tema es que vos me estás esperando en otra dirección y lo que tenés que esperar vos es que yo te hable y expresar lo que te hablo. Cuando vos decís lo que yo te hablo, vas a ver como todo lo que hoy vos decís que no se soluciona más, queda bajo mi gobierno. El anhelo de recibir cosas genera más expectativas en lo que estoy esperando que llegue o en lo que estoy esperando que cambie que en lo que está diciendo Dios. Si yo estoy constantemente esperando que algo o alguien cambie, ¿alguien está esperando que alguien cambie? No, seguro que acá no. Yo estoy esperando que pasen cosas externas para afirmarme en la fe, yo tengo un problema. No conocí aún la vida de Dios. ¿Y qué necesito? Un nuevo nacimiento. Amados, la vida en Cristo es lo mejor que nos puede pasar. Esto no se trata de vivir sufriendo y esperando que Dios me dé, que Dios haga. Y si no sale, no, te falta fe, hermano. O sea, siempre le vamos a buscar, si seguimos esperando cosas externas, siempre vamos a buscarle algo a lo que ya está. Vamos a estar en un auditorio como este y vamos a estar con la expectativa de que algo pase. Y la realidad, amados, que lo que tenía que pasar ya pasó. Lo que estamos haciendo en estos auditorios es activar lo que ya pasó para que sea una realidad en nosotros. Creo que una de las razones, uno de los motivos por los cuales las personas
no suelen disfrutar la vida de Dios es porque están esperando algo externo y no están oyendo lo que Dios está diciendo. No pueden ver el cielo porque todavía están esperando los milagros del cielo. El cielo está pasando en tu interior. Si Cristo está en vos, el cielo está pasando en tu interior. Si me acompañan a Hechos capítulo 13, vamos a leer entre el 21 y el 22. El apóstol Pablo está en Antioquía. Dice que a los cristianos los llamaron así por primera vez en ese lugar, en Antioquía. Y Pablo estaba dando una nota de color, no te cambia la vida saber eso, pero bueno. Y Pablo estaba dando un discurso, estaba predicando, y le estaba hablando en la sinagoga a los fariseos, a los ex compañeros de él, ¿sí? Y le venía hablando de lo que pasó con Israel, y dice, y luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. O sea, quedó claro que Pablo dice, ustedes pidieron rey, o nosotros en ese caso, pero nuestros padres pidieron rey. Dios no quería poner un rey en la tierra, pero le pidieron rey. Y les dio a Saúl. Y Saúl era el típico rey, por no decir evangélico, que cuando Dios le hablaba, decía, no, pero si yo hice todo bien. Si yo hice todo lo que había que hacer. ¿Por qué me retás si yo hice todo bien? Y viene Dios y le decía, pero yo te pedí esto y vos hiciste todo bien conforme a tu manera de ver la vida. Así era medio Saúl. Después lean la historia, no quiero centralizarme ahí. Entonces Saúl no era alguien confiable, porque cada vez que Dios le pedía que haga algo, lo hacía al 10%, al 15%, al 20%, pero para Saúl yo hice la voluntad de Dios, porque hice 20 cosas. Y yo te pedí una sola. Y no la hiciste. Así era el Dios con Saúl. Nada que ver acá. Es para meterlos en la historia nada más. Dice, quitado o sea, fuera Saúl, les levantó por rey a David, de quien Dios, o sea, de quien dio también testimonio, diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Y ahí todo nos encanta. Ay, quiero ser un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cuánto dijeron alguna vez eso? O una mujer, no, las chicas no dijeron eso, dijeron, quiero ser una mujer conforme al corazón de Dios. ¿Sí? Y todo, y Dios conoce mi corazón, ese también lo hemos dicho mucho. ¿Sí? Ahora, como Dios conoce el corazón, pone una coma y dice, conforme a mi corazón, ¿quién hará todo lo que le pido? ¿Cuánto? No entendí. ¿Cuánto? O sea, ¿por qué David era un hombre conforme al corazón de Dios? Porque hará todo lo que le pida. Obviamente, esto es más allá de que David sí hizo todo lo que Dios le pidió en cuanto al reino, no todo lo que él tendría que haber hecho con su vida, pero David no conocía la gracia, entonces tiene changüí, como dicen en el lenguaje futbolero, tenía ventaja. Pero amados, David fue un hombre conforme al corazón de Dios y mostró lo que proféticamente iba a hacer el Señor, quien hará todo lo que le pida. Yo preguntaría, no voy a preguntarlo, pero preguntaría, o sea, como es un potencial, ustedes no lo escuchen, ¿sí? Pero yo preguntaría, antes de enojarnos y quejarnos, preguntaría, ¿sí? He hecho todo lo que Dios me pide, no lo que quiero, lo que Dios me pide. Es una buena preguntaría, ¿sí? Una pregunta para hacerme si algún día tengo ganas de hacérmela.
Antes de levantarme contra Dios, yo determiné, antes de decir el Evangelio es muy difícil, no lo entiendo, se me complica. ¿Saben lo que dijo el Señor Jesús en la tierra? El que quiera hacer mi voluntad sabrá si mis palabras son de Dios o son de los hombres. Yo te voy a dar una clave. ¿Cuánto quieren una clave para vivir en la plenitud de la vida de Cristo? Señor, estoy dispuesto a hacer todo lo que me pidas. Fueron las palabras de Pablo y no me voy a cansar de decirlo. Hace 8 años que digo esto y van a ser 8 años más y así, a la potencia. Pablo se encuentra con el Señor, o el Señor con Pablo, mejor dicho, y lo primero que le dijo, ¿quién eres? Y cuando Pablo certificó que era el Señor, automáticamente le dijo, ¿qué querés que haga? Pablo no dijo, Señor, cortame las maldiciones, Padre, solucioname los problemas familiares que tengo, se me fue mi esposa, que aparentemente había pasado eso. No, Pablo le dijo, ¿qué querés que haga? Y no, lo que pasa que yo en mis épocas de fariseo, a mí, nadie dijo que Dios tenía un hijo. ¿Cómo que vos sos la iglesia? ¿Cómo que vos? Si nadie dijo que tenía un hijo. Pablo no se puso a hablarle de todo lo que él sabía. Pablo dijo, Señor, ¿qué querés que haga? Si te querés resumir el Evangelio y querés vivir el Evangelio y queremos dejar de predicar, amado, si esta fuera la última prédica que escuches en tu vida, que sea, Señor, ¿qué querés que yo haga? Dios nos está trasladando a, Señor, haceme, a Señor, ¿qué querés que yo haga? ¿Por qué una persona pudo soportar tortura, cárcel, desprecio, que todos lo dejen de lado, destierro, como el apóstol Pablo, como el apóstol Juan, como el apóstol Santiago? ¿Por qué lo pudieron soportar? Por una sencilla razón, tenían una fortaleza interior y ellos vivían y disfrutaban el cielo en la tierra. Por eso cuando a Esteban lo estaban apedreando, Esteban lo único que decía, dale, tire más piedra que me quiero ir rápido porque estoy viendo lo que siempre vi y ahora voy para allá. Por eso dice que resplandecía su rostro. Cuando lo estaban apedreando, amado, a nosotros nos torcemos un tobillo que me pasó a mí el otro día y yo, ay, no me toquen por favor, le decía a Valentina. Y a este lo estaban matando a pedazos y dice que se abrió el cielo. Que es que él resplandecía su rostro. Imagínense un torturador como Pablo viendo a una persona que le resplandecía el rostro mientras él lo mandaba a matar. ¿Sabes el aguijón que le entró a él? Amados, cuando el mundo de verdad vea la expresión de Cristo, no por evangélico que vengan a una congregación a esperar algo de Dios, sino que vean la expresión de Cristo, firme, entendidos, expresando la realidad de Dios en estos días. Amado, cualquiera que ve el cielo quiere ser parte de ese cielo. Se refleja en los ojos, se refleja en la vida, se refleja en las acciones. Y yo sé que así va a ser entre nosotros. Estamos un poquito ahí madurando la planta. A veces es más dura que madura la planta. Pero vamos, decir alguno, pero vamos. ¿Para qué Dios levanta un hombre conforme a su corazón? Como a vos y como a mí. Porque si te llamó, de nosotros dijo, voy a levantar a alguien conforme a mi corazón, en esa familia, en ese lugar, en ese trabajo, en esa facultad, un hombre, una mujer conforme a mi corazón, que hará todo lo que le pida. Por eso somos guiados por el Espíritu. Y no somos guiados por una ley, no somos guiados por hombres, somos guiados por el Espíritu de Dios. Porque es la única manera que podamos hacer todo lo que Dios nos pide. ¿Por qué nos levanta? Para que seamos un instrumento de transformación de la realidad. Acá tengo jóvenes y jóvenes, diría un sabio de este siglo. ¿Por qué Dios te convocó? ¿Por qué Dios nos convocó? No fue porque nuestros padres son evangélicos. No, Dios nos convocó porque levantó personas conforme a su corazón,
para que sean instrumentos de transformación de la realidad, que viven ellos y que viven hacia afuera. Pero la única manera de transformar la realidad es con Cristo expresado. No hay otra manera, sino la realidad nos come vivo, nos come crudo. El sistema de este siglo nos come, a cualquiera de nosotros, no hay manera. Pero cuando entendemos, empezamos a ser entendidos en que somos instrumentos transformadores de la realidad. Te pido por favor, con todas las ganas, decíselo a alguien, sos un instrumento transformador de la realidad. Decíselo todas las veces que sean necesarios para que se acuerde. ¿Cómo se puede ser un instrumento transformador de la realidad? ¿Cómo puedo vivir conforme a lo que Dios dijo sobre mí para este tiempo, en esta generación? ¿Cómo puede ser que Pablo haya dicho, todo lo he llenado del Evangelio? ¿Cómo puede ser que ese hombre, en ese tiempo, con tanta hostilidad, diga eso? Porque él sabía que la medida que Dios le dio, la había vaciado. Se había vaciado de la medida de Cristo que él tenía, que Dios le había proporcionado. En pocas palabras y en términos actuales, transpiró la camiseta hasta el final. Pablo dice, no importa cómo sale el partido, lo importante es que Cristo sea expresado. ¿Cómo se puede ser un instrumento transformador de la realidad? Haciendo lo que el Espíritu manda. Y si vos y yo cerramos el oído a lo que demandan nuestras intenciones, porque ahí también la Escritura dice que Dios conoce las intenciones del corazón. Si cerramos el oído a lo que demandan nuestras intenciones, cerramos el oído cuando las intenciones dicen todo lo contrario a lo que Dios habla sobre el matrimonio, sobre la familia, sobre la iglesia, sobre nosotros, sobre nuestros hijos. Si cerramos el oído a lo que nuestras necesidades cotidianas piden, vamos a oír claramente la voz del Espíritu diciendo, tranquilo, tranquila, esto va a estar bajo mi gobierno. ¿Por qué nos cuesta tanto? Esta es una buena pregunta. ¿Por qué nos cuesta tanto hacer lo que el Espíritu pide? Yo sé que a ustedes no, pero a mí me cuesta. ¿Por qué cuesta tanto hacer lo que el Espíritu pide? Porque no logramos ver la propuesta de Dios de que en su voluntad hay plenitud de paz y hay plenitud de gozo. Siempre lo que el hombre piensa es mejor que lo que Dios propone. Y eso tiene una sola razón. No vemos claramente quién es nuestro Dios. No para que haga algo, sino para ver el ámbito en el cual Él nos posicionó, para ver la dimensión en la que estamos. Amados, Dios fue claro, no los saques del mundo, no son del mundo. No los saques corporalmente, porque yo sé que ya los vas a sacar espiritualmente. Dios quiere mostrarse, mostrar su diseño, y vos y yo necesitamos ver el diseño de Dios para nuestros días. ¿Y cómo hago? El que quiera hallar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Así que agarrá la cruz y vivila. Porque después de la cruz siempre hay resurrección. Ese es el diseño de Dios, el diseño de resurrección. Pero muchas veces pensamos que lo que podemos hacer nosotros es mejor que lo que Dios planificó. ¿Alguien pensó alguna vez así? Y alguien sincero, ¿no? Porque los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Amados, creemos que nuestros materiales son mejores que los de Dios para edificar. Por eso no tenemos paciencia. No le tenemos paciencia a nada ni a nadie, porque creemos que nuestros materiales, todo se tendría que adecuar a como yo soy, como yo vivo y las expectativas que tengo de los demás hacia mí. Porque y tenés que ser astuto, vivo, entendido, sabio. ¿Para qué? Para poder ver claramente que todo va a conspirar para que yo no sea lo que Dios dijo. Pero no lo veas ahora y me digas que sí. Velo cuando salís de acá, porque mañana vienen los problemas. ¿Y viene el problema? Perdón, Martín, ¿eh? Ahí ya tiene un problema Martín, ya se le subió la...
Amado, viene el problema y te golpea la puerta. ¿Qué haces? ¿Cómo andás? Yo te conozco a vos. Yo ya sé cómo hacerte saltar la térmica, papá, te dice el problema. Te conozco. Desde el principio te conozco. Yo sé hasta lo que la prédica te molestó, te dice el problema. Así que ¿sabés a qué vengo? A hacerte saltar en ese lugar. No es Dios, es la circunstancia. Pero ¿qué dice la Escritura? Para esto te puse realidad, para ser transformada por mis hijos. La realidad está para ser transformada por los hijos de Dios. Asumida, como le decía alguien hace unos días, asumida, gobernada y transformada. Primero la asumo, después la gobierno. A mí no me vas a pasar por encima, porque yo tengo al Hijo de Dios en mí. Y después la transformo. Viene el proceso de transformación. La nueva vida habla y dice, hijo, hija, es factible transformar la realidad. Pero no lo esperes de afuera. Oí la voz de mi espíritu. Pablo estaba en una cárcel y él transformaba la realidad igual. ¿Cómo transformamos la realidad? Haciendo todo lo que Él quiere y como quiere. Este es el punto, el único punto de conflicto de Dios con el hombre, desde y para siempre. Por eso estamos trabajando en la palabra del Espíritu, que nos fortalece, nos robustece, nos hace entendidos, nos alumbra. Vivimos cantando, abre mis ojos, alumbra mis ojos, abre los ojos el entendimiento, cerrá los ojos el entendimiento. O sea, ¿para qué? Para que podamos ver quiénes somos y a qué nos vamos a dedicar el resto de nuestras vidas. Y Dios nos robustece, nos fortalece. No conozco a nadie que haya dicho de verdad, y sí conozco gente que lo ha dicho de verdad y la Escritura me respalda. No conozco a nadie que no haya dicho de verdad, Señor, ¿qué querés que haga? Siempre, y no haya sido robustecido siempre, y no haya sido fortalecido siempre. Yo no hablo de resignación, hablo de aceptación de lo que Dios quiere de acuerdo a la realidad que me toca. Nuestra vida no puede basarse en lo que yo quiero hacer. Si nuestra vida se basa en lo que yo quiero hacer, está muy bien y te felicito y seguí así, que vas a estar bien en este sistema adaptado. Pero quiero decirte la verdad, si nuestra vida se basa en lo que queremos y en las expectativas que nosotros tenemos, yo quiero decirte que nunca vas a ser un hijo de Dios fortalecido. Jamás vas a poder ser un discípulo del Señor. Y por consecuencia, jamás vas a poder disfrutar de la vida de Cristo. Pero si decido, Señor, acá estoy, lo que quieras cuando quieras. Me equivoco, me caigo. Ahí sí se va a cumplir la Escritura. 7 veces caerá el justo, pero de todas ellas lo va a levantar el Señor. Dios te propone fortalecimiento del ser interior, amado, y eso, la única manera que puede producirse, Señor, me rindo a tu voluntad, por siempre y para siempre. Levantaré hijos conforme a mi corazón que harán todo lo que les pida. ¿Por qué? Porque eso es una tortura, Dios te quiere torturar. Yo conocí mucha gente que ha dicho, al final hay que hacer todo lo que Dios quiere. Sí, pero no por legalismo, sino porque te conviene. Porque todo lo que Dios propone es perfecto. Es bueno, es agradable y es perfecto. La realidad. ¿Qué hace la religión a veces con la realidad? La ignora. ¿Cómo estás? Bien, estoy bárbaro. Destrozado está. Pero la fe, yo tengo fe. Espíritu de Palito Ortega, fuera. O sea,
La fe, 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 la fe. Al final, la iglesia no sirve para nada. Pero ¿no eras el que tenía toda la fe hace 10 días? La realidad no está para ser negada. Decirle a alguno, no niegues la realidad. La realidad no puede ser ignorada, pero sí puede ser transformada. La realidad no la vamos a ignorar y somos instrumentos de transformación de la realidad. Pero no solo de nuestra realidad, porque ahí también aparece el espíritu del recibidor. No solo la nuestra. Decí conmigo, hay algo más grande que yo. Vos y yo tenemos que saber que una tecla que nosotros movamos está cambiando el futuro de la humanidad. Un movimiento nuestro está afectando el presente y el futuro de la humanidad. Y ahí entra tu familia y la mía. ¿Para bien o para mal? ¿Eterno o temporal? Cada movimiento temporal genera más corrupción en la tierra. Y ni hablar si somos hijos. Y cada movimiento de expresión de Cristo genera más gobierno del Señor en la tierra. Por eso la realidad que fue transformada, ¿sabe por qué vos y yo podemos disfrutar y tenemos la posibilidad de disfrutar el Evangelio? Porque alguien dijo, yo doy todo. Y dio hasta su sangre. De eso se trató la cruz, de que veamos el diseño de Dios, el original. Yo doy todo. Puestos los ojos en Jesús, miren lo que hizo Jesús. ¿Qué hizo? Dio todo. El cual, siendo Dios, se transformó. Te está diciendo qué hay que mirar de Jesús. El cual, siendo Dios, no escatimó en hacerse hombre. Y ahí empieza a hablar de lo que hizo el Señor. Miren lo que hizo el Señor. ¿Para qué? Para hacerlo ustedes y van a poder disfrutar de la vida de resurrección del Padre. Por eso, puestos los ojos en Jesús. Cuando las personas retienen, cuando tienen diseño de recibidor, que no es el diseño de Dios, trabajan en contra de lo que Dios habló. Entonces, y al final no veo nada, no pasa nada. Claro, porque estás contra diseño. Es como que el parlante lo estemos usando de olla. Nosotros somos instrumentos para transformar la realidad de aquí. Desde que naciste en adelante fuiste puesto en esta tierra para hacer eso. Un instrumento de transformación. Pero alguno le ha dicho al Señor, Señor, usame, quiero ser un instrumento. Bueno, ahí no viene el instituto bíblico. Hermano, haga el instituto bíblico para que Dios lo pueda usar. No, amado, el trabajo del Espíritu no pasa por el instituto bíblico. Eso viene después para tener legalidad con los hombres. Pero el trabajo de Dios es que tengamos legalidad en lo eterno, no en la legalidad que nosotros queremos tener. La legalidad de Dios viene a través de que podamos hacer o que hagamos todo lo que el Padre pide que hagamos. Ahí vivimos en legalidad y toda desobediencia es juzgada por los hijos de Dios. ¿Conocés lugares donde haya desobediencia? ¿En tu casa? No, seguro no. En todo ámbito donde hay desobediencia, amados, vayan, yo los invito a los padres, los papás que están acá y los que no son padres también. Vayan hoy y que terminaron el colegio hace 10, 15, 20 años. Vayan hoy a un colegio a ver qué les enseñan a los chicos. ¿Y vos te crees que eso se va a lograr con evangélicos esperando que Dios les dé algo? Vamos a orar por nuestros hijos, vamos a orar por nuestros hijos, pero mostremos a nuestros hijos el diseño real. Y ustedes, chicos, son instrumentos de transformación. O sea, algunos van a decir, ¿para qué vine hoy? Te estás enterando para qué estás en la tierra, para transformar realidades, para que lo eterno se dé a conocer a través tuyo. Ahora, a medida que somos transformados, vamos colaborando con Dios en la transformación de lo que Él ha determinado transformar en la tierra.
A medida que vamos siendo transformados, a medida que vamos siendo trasladados en el entendimiento, vamos transformando aquello que Dios ha determinado transformar. Entonces, la pregunta, ¿para qué Dios prepara a la iglesia? Me voy a ir al primer libro de la Biblia. Cuando entiendo el diseño, dice el Señor, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. ¿Cuál era el diseño de Dios? Sí, pero ¿cuál era el diseño? Esa es la imagen de Dios. Vuelvo. Puestos los ojos en Jesús. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Cosa que este está bueno para decírselo a un par en este tiempo. ¿Cuánto dijo? Todos los demás son estados mentales, ¿sí? O decisiones personales, que no me voy a poner a pelearme con nadie. Pero hay dos nada más. Hay un ADN que hay dos, no hay más, ¿sí? X, Y no hay más, ¿sí? ¿Está claro? ¿Cuántos hay? ¿Qué dijo Dios? ¿Qué dice la ciencia? ¿La ciencia qué dice? Lo mismo que Dios. Dos. ¿Sí? Jóvenes, dos. ¿Sí? Varón y hembra. Lo dice la ciencia y lo dice el Señor. Miles de años antes que se descubran los cromosomas, Dios ya decía, ¿qué dijo? Moisés escribiendo en piedra, pa. Vos imaginate, viene Moisés y dice, yo en piedra lo escribí en una piedra. ¿Sabés qué voy a hacer con la piedra? Se la voy a tirar a todos los que me digan que hay más de dos. Diría Moisés si resucita en este tiempo. Decí conmigo, dos. No tiene nada que ver, pero lo quería decir hacía tiempo. Y los bendijo Dios. Me acabo de dar, ¿sí? Y los bendijo Dios. Y les dijo, fructifiquen, multipliquen, llenen la tierra y sojúzguenla. Y señoreen sobre los peces del mar, las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven en la tierra. Ese es el diseño de Dios para la iglesia. ¿Para qué Dios está preparando a la iglesia? Para fructificar, multiplicar, llenar la tierra, sojuzgarla y señorearla desde Cristo y en Cristo. Cuando traemos el cielo a la tierra, multiplicamos la vida del Hijo, la fructificamos, la multiplicamos y donde la vida del Hijo se da a conocer, hay gobierno de Dios. Dios está preparando a su iglesia para eso. Que la iglesia se quiera preparar para otra cosa es un problema de cada uno de nosotros y está muy bien. Si vos te querés preparar para seguir con ese diseño de que Dios te dé, y por qué Dios no lo hizo, y por qué Dios lo hizo, y por qué Dios lo va a hacer, y por cuándo lo hará, y cuándo será que Dios me dará. Amado, si vos querés ese diseño fantástico, es tu manera de ver la vida y yo te felicito, pero el diseño de Dios es uno solo, dar. Por eso de tal manera amó Dios al mundo que dio. El diseño de Dios constantemente es dar. Si tenés otro diseño en la cabeza, quiero decirte que un día te va a caer la ficha, porque no hay nada que no sepa quién es, que más tarde o más temprano no se dé cuenta de lo que es. Un día te vas a dar cuenta, amado, amada, que no se te pase la vida viviendo en un diseño diferente al que sos. Un día vamos a decir, yo acá voy a venir así. Trasladado, capítulo 978. Estaban muy serios ustedes. Iglesia amada, todo lo que nos acontece como hijos, podemos tomarlo de dos maneras.
todo lo que nos acontece como hijos de Dios, podemos tomarlo de dos maneras. Número uno, como cualquier humano. ¿Sí? Resignación. ¿Qué hacen los humanos? Pablo le dice a los corintios, si ustedes viven en celos, contiendas, discusiones, uno se cree mejor que el otro, ¿no andan como hombres, como simples hombres? Le dice Pablo. O sea, Pablo tenía asumido que las personas a las cuales él dirigía su mensaje o a las cuales él se dirigía, las personas tenían asumido que no eran ciudadanos de esta tierra, que eran ciudadanos celestiales. Y cuando Dios nos habla, Él tiene asumido que somos ciudadanos celestiales. Dios no le habla al hombre. El que se hace hombre es el hombre. Pero Dios le habla al Cristo que está en el hombre. Dios le habla al Hijo de Dios en nosotros. Y el Hijo de Dios, de lo único que da certeza, es que somos coherederos juntamente con Él de la ciudadanía celestial. Entonces, nosotros podemos tomar las situaciones de dos maneras. O como humanos, y como humanos, ¿cómo viene la mano? Me quejo, otro día me pongo contento, otro día me enojo, otro día le echo la culpa a alguien. O positivismo, ¿viste? El positivismo, está bárbaro el positivismo, evangélico ni hablar. Le mandamos textos bíblicos, el positivismo, no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Positivismo. Pero lo podemos tomar con humanismo, desde el lado humano, o lo podemos tomar como instrumentos de expansión. Lo que nos acontece puede ser tomado como humanos, y ahí vienen todas las cosas de los humanos, o como instrumentos de expansión. Si lo tomo como instrumento de expansión, tengo que saber que según Dios, toda tribulación es breve, es momentánea y está produciendo un mayor y excelente peso de gloria. Si yo lo tomo como humano, nunca voy a vivir el proceso del Espíritu que está generando extensión de Cristo en mí para que se extienda desde mí. Ahora, si yo lo tomo entendiendo quién soy, porque Dios no te está pidiendo que tomes algo desde el lugar que Él no te puso. Dios ya nos puso, Dios ya habló y Dios ya dijo, y la palabra tiene todo el sustento para que vivamos lo que Dios dijo. Se está produciendo Cristo y se va a dar a conocer Cristo cuando lo tomo desde la perspectiva en la cual Dios me puso a mí. Ahí es la fe. Ahí entra en operatividad la fe del Hijo de Dios. Lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, decía el apóstol Pablo. ¿Pero qué dijo antes? Crucificado estoy juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, Cristo vive. Y ahí la cantamos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pablo, quiero ser en tus manos. Ah, sí, dice Dios. Ah, bueno. ¡Qué bueno! Vos lo tomás como una canción, Dios lo toma como una oración. ¡Vamos con el barro! Yo quería hacer vasija. No, te voy a deshacer y vas a hacer un jarrón. Falta mucho. El Señor está preparando a su iglesia para hacer lo que Él dijo. Vasijas de expresión. Elementos de expresión de Cristo en la tierra. No hay mucho más para darle vueltas al asunto. Y cuanto más temprana edad yo entiendo esto, más práctico y rápido lo voy a vivir. Entonces voy a tener un compañero en el colegio, en la facultad, que tiene una situación, tranquilo, voy a orar por vos, porque yo soy dador y la vida de Cristo está en mí. Y ya no voy a ser el evangélico que anda en la escuela o el evangélico que anda en la facultad. No, para, che, acá hay algo raro. Porque este habla como quien tiene autoridad. Este no es un palabrero evangélico, este habla como quien tiene autoridad. No sé qué decirle a mi amigo, a mi compañero de trabajo. Yo no sé qué decirle, sé que tiene necesidad de nada. ¡Ora! Dios va a transformar la realidad. Yo tengo diseño de dador y Dios te hizo con un diseño de dador y vas a ver lo que vas a hacer en esta tierra.
dando a conocer la vida del Hijo. Yo veo la iglesia a mí me gusta lo gráfico, ¿viste? No sale en el audio después, pero me gusta lo gráfico. Yo veo la iglesia innegable, imparable, y en esa desvanecer toda oscuridad. Pero no acá, innegable, y bueno, y en esa desvanecer. ¿Se desvanecerá la oscuridad acá? Y mañana un problema. Otra vez. Y le va bien un día. Innegable, imparable. Y viene el problema. No puede ser. Decirle a alguno que tenga ahí, parate firme. Párate firme. Mirá, las circunstancias pueden estar diciendo lo que quieran, pero hay una voz, y está basada en la fe del Hijo. Ni siquiera Dios te pide tu fe. No te dice, teneme fe, porque sabe que no alcanza. La fe del hombre no sirve para nada. Pero la fe de Dios en nosotros sí. Lo único que te pido es que te calles y escuches a mi fe, dice Él. Que es mi Hijo en vos. Escuchá al Hijo, porque Él sí cree en mí. Y si lo escuchás, lo vas a ver, y si lo ves va a ser imposible que no te sujetes a lo que Él está diciendo. Y ahí sí vas a cantar, innegable, imparable, porque toda oscuridad se tiene que desvanecer. ¿De qué Dios estamos hablando, iglesia? Ya tiro el bosquejo y me enojo. ¿De qué Dios estamos hablando? Hace unos días yo dije, si venís acá, si no vengas. Se tomó de que yo echaba gente. No, amado, nunca vengas a empujones, eso es lo que te quise decir. Nunca vengas con alguien que te traiga y te diga, vení a la iglesia porque es lo mejor que te va a pasar. No, venir acá no te va a pasar nada. No vengas impulsado por nadie, solo por el Señor. Con el entendimiento de que se me va a activar su palabra en mí. Y yo voy a empezar a declarar y a decir todo lo que Él ya dijo. Él ya dijo que yo amo a mi familia, porque Él la ama. Yo no miento, yo declaro lo que Él ya dijo. Él ya dijo que todo obstáculo va a ser pulverizado, pero yo no miento, porque aunque yo no tenga fe y no pueda ver lo que Él ya habló, Él lo dijo. Entonces lo único que estoy haciendo es ser un reproductor de lo que Él habló. Él ya habló de mi vicio, Él ya habló de la circunstancia. Yo tengo que hablar lo que Él ya dijo. Y ahí sí entra esta. Ahí sí hay que leerla, porque yo tengo que saber dónde estoy parado. Pero no para hacerme un evangélico recalcitrante que cita versículos bíblicos para hablar de positivismo barato. No, amado, para saber cuál es mi posición real. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Para qué estoy en esta tierra? Leo Efesios. Vos lees Efesios y no podés salir de ahí de la misma manera. Posicionado en lugares juntamente con Cristo. ¡Oh! Pablo diciendo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Vos te crees que el tipo no tenías dudas a veces? Pero ¿sabés lo que estaba diciendo Pablo ahí? Me declaro incompetente para vivir la vida de Dios. Yo no la puedo vivir. Pero Cristo en mí sí. Por eso es lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. En el Antiguo Testamento la Escritura decía, el justo por su fe vivirá, porque no había otra fe. No había otra. Venido Cristo, ustedes agarran todas las expresiones paulinas y dice, el justo por la fe vivirá. Es parecido, decir alguno es parecido, pero no es. El justo, ¿cuántos justos hay acá? Todos ustedes y yo, porque fuimos justificados por la cruz.
En la cruz fuimos justificados y eso nadie te lo puede robar. Podés vivir como vos quieras sin entender que fuiste justificado. Ese es un tema tuyo. Pero la cruz ya nos justificó ante el Padre. Y dice la Escritura, el justo por la fe. ¿La fe qué? La fe del Hijo de Dios. La fe de Cristo en nosotros. Y nosotros vivimos en esa fe cuando nos declaramos incompetentes para vivir en nuestra propia fe. Yo no puedo creer más en mí de lo que creo en Dios, porque ahí se explican todos los problemas que tengo con el Evangelio. Pero cuando decido, Señor, ya no puedo vivir yo, Cristo vive en mí y lo declaro y lo doy a conocer. Expresiones de Cristo veremos a lo largo de nuestra vida constantemente. Yo te garantizo que en estos días vas a ver la expresión visible de Cristo alrededor de tu familia. Y no es una profecía barata, sino que es la realidad de Dios que empieza a manifestarse en su iglesia y desde su iglesia. Van a venir pensamientos de desánimo. ¿Sabes cómo arrancan los pensamientos de desánimo? Con un oído que abriste a lo que no se lo tenías que abrir. No sé a quién o a qué le abriste el oído y eso empieza a generar desánimo. Y esa palabrita de desánimo empieza a generar argumentos. Y los argumentos levantan altivez y todo se levanta en contra de que vos y yo podamos conocer claramente a Cristo. Pero no va a ser así. Vamos a cerrar el oído. Con una simple oración, ante el argumento, ante esto no cambia más, ante otra vez estoy enojado, ante todo eso, la palabra de verdad va a decir, Señor, ¿qué querés que haga? Trasladame del yo quiero y tiene que ser resuelto al ¿qué querés que haga? ¿Qué querés que haga? Y ahí Dios te va a hablar. Y no es que va a venir un ángel y toda una voz. ¡Quiero que hagas! No va a pasar eso. Pero vas a sentir un impulso, como hablábamos días pasados. Sí, porque a veces tenemos esa concepción que va a aparecer. O cuando te equivocas también, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo vas a hacer eso? Dios hablando así. Dios no habla así. El Espíritu nos redarguye. No tengo que gritar tanto porque después dicen que grito mucho. El Espíritu nos redarguye. Como bien decía Néstor, no es un espíritu condenador, es un espíritu de ¿qué quieres que yo haga? Porque cuando vos decís, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Estás declarando lo que el Espíritu le está diciendo al Padre. Y el Espíritu se lo dice al Padre, el Padre le responde al Espíritu y vos vas a sentir el impulso para hacerlo, siempre que lo quieras hacer. ¿Y cómo voy a lograr eso? Entendiendo que lo mejor que me puede pasar es hacer lo que Dios habló. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la manifestación de tu verdad. Gracias por la expresión de tu verdad. Señor, gracias por el diseño que has determinado con tu iglesia. Un diseño de dar, entendiendo que el que da, gobierna. Señor, que toda tiniebla sea disipada. Que todo entendimiento entenebrecido sea aclarado. Los que están acá, los que están en internet. Señor, que podamos ver claramente el beneficio de ser instrumentos de tu expresión en la tierra. Que podamos ver claramente el beneficio de no condicionar lo que el Espíritu habla a la iglesia. Señor, que podamos ver claramente para poder ser lo que vos ya hablaste, personas conforme a tu corazón, un corazón dador, un corazón de expresión. Señor, no tenés otra forma de amar que no sea dándote a conocer. En el principio, Dios determinó darse a conocer, amada iglesia, y de esa manera nos amó.
El principio es amar dando. Y Dios nos amó dándose a conocer. Luego dio al Hijo. Y con Él todas las cosas. Dios nunca pide algo que Él ya no haya dado. Señor, que podamos ver en ese diseño nuestra realidad. Que podamos ver esa configuración real que vos hiciste con nosotros. Pero Padre, si hay algo que está obstaculizando en alguno la posibilidad de vivir conforme a diseño, Señor, sea desarraigado, sea expuesto, sea dado a conocer, Señor, exponelo, pero no exponerlo para condenación, sino exponelo para que sea desarraigado, para que sea quitado, para que sea, Señor, eliminado y el fluir de tu verdad, el fluir de tu palabra sea una realidad en cada uno de nosotros. Señor, para que tu iglesia sea lo que programaste, lo que determinaste para este tiempo. Una iglesia firme, establecida en tu verdad, dadora de tu verdad, dadora de tu realidad, transformadora de realidades. Señor, que todo dolor, hay personas que por causa del dolor, de la frustración, de lo que han visto en su vida o de lo que han padecido en su vida, están detenidas, están frenadas. Hay personas en un tiempo específico de su vida que están frenadas, están detenidas. Declaramos la palabra de verdad y son traídas a la realidad de Dios. Le voy a pedir a quienes están en los grupos y demás, estemos orando en función de esta palabra. Personas detenidas por enfermedades, detenidas por dolencias. Le damos la orden a ese cuerpo que se someta a la palabra de Dios. Todo cuerpo, toda mente, todo pensamiento lo llevamos cautivo a la obediencia a Cristo, y eso significa que el cuerpo tiene que obedecer a Dios. El entendimiento es trasladado para que el cuerpo obedezca a Dios. No hay persona obediente a Dios y que oiga la palabra de Dios ante quien el cuerpo no se tenga que sujetar. La realidad debe sujetarse. La realidad debe someterse. Si hay finanzas que no están fluyendo conforme al plan de Dios, le ordenamos que se sometan a ese plan. Toda familia que ha sido perturbada por el espíritu del siglo, que ha sido entenebrecido el entendimiento de los hijos, toda rebelión que ha entrado por causa de lo que ven, de lo que oyen. Señor, declaramos deshecho todo diseño de las tinieblas, todo diseño receptor, toda configuración receptora para recibir, la declaramos deshecha, la declaramos anulada. Declaramos hijos que viven conforme al diseño divino. Diseños de expresión. Si hay personas acá que tienen hijos, orá por tus hijos para que vivan conforme a la configuración original, al diseño original, al diseño de Dios. Porque si alguien vive para dar a conocer a Cristo, nada de lo externo gobernará lo interno. Declaramos palabra de vida para fortalecer, Señor.
Que el que está cansado sea fortalecido por la palabra de vida. Que el que está al borde del abismo, Señor, le declaramos a toda muerte: ¿dónde está muerte tu aguijón y dónde está sepulcro tu morada? Ante Cristo tenés que sujetarte, ante Cristo tenés que someterte, ante Cristo no podés mantenerte en pie. Señor, que tu potencia haga que todo lo que es contradiseño se someta al diseño de Dios, se someta al diseño original. Aún toda condenación, toda culpa que hay en los hijos se someta, el tiempo se someta a la eternidad. Que el tiempo cronológico se someta a la eternidad. Que toda agenda abierta por las tinieblas, hay personas que tienen muchas agendas abiertas y no saben cuál es la mejor opción. Damos la orden que todas esas agendas que nos están robando el tiempo se sometan a la eternidad, se sometan al tiempo eterno. Señor, declaramos tiempo y recursos para tus hijos, tiempo y recursos para que puedan darte a conocer con libertad, tiempo y recursos para que nada condicione la expresión de vida de tus hijos. Para el que cree, Señor, para el que determinó someterse a tu voluntad, tiempo y recursos. Señor, declaramos disipada la oscuridad. Declaramos, si hay personas acá que entienden que hay cosas que todavía no se han solucionado, no sean pasivas, porque hay momentos, hay ventanas eternas que cuando se expresan son para aprovecharlas. Si hay cuestiones de pecado, cuestiones de debilidad, somete al gobierno de Cristo toda estructura mental pecaminosa. Declaramos sometido a tu gobierno toda estructura de pecado. Sí, Señor, sea desvanecida toda oscuridad, Padre. Señor, declaramos que sos el amanecer, sos el lucero de la mañana, el que trae luz a la familia, para que los padres y los hijos en el uno adoren tu nombre, exalten tu verdad, sean entendidos, familias entendidas. Innegable, imparable, vienes a desvanecer toda oscuridad. Deshacemos, Señor, en tu nombre todo diseño que se ha levantado contra la familia, que se ha levantado contra los matrimonios. Declaramos pulverizado todo diseño contrario al diseño de Dios sobre la familia. Si estás acá, hijo, hija, es para oír que todo diseño contrario a la expresión de Cristo en tu matrimonio es desvanecido, y verás la victoria de Dios que ya está consumada. La verás en los próximos días. Nada puede mantenerse en pie, ninguna estructura de mentira se puede mantener
las familias, en los matrimonios, con los hijos. Innegable, imparable, vienes a desvanecer. Toda obra de oscuridad en la familia se deshace. Eres el amanecer, innegable, Sí, Señor. imparable, vienes a desvanecer Toda oscuridad. toda oscuridad. Señor, declaramos tu gobierno, declaramos tu dominio, declaramos que toda lengua confiesa tu nombre en cada familia, que toda rodilla se dobla ante el Señor Jesucristo en toda familia. Hay un final para la noche y es el sol de justicia que resplandece. Es Cristo mismo. Sí, Señor.